Vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Estamos haciendo las operaciones básicas sobre un arreglo unidimensional y ayer le avanzamos con algunas. Llegamos hasta cuál es el mayor. Bueno, entonces voy a recuperar el ejercicio. Operaciones básicas del arreglo, ¿sí? Bueno, ya llegamos hasta la opción número 3, la que me dice cuál es el mayor y su posición. Voy a generar datos, nada más para recordar hasta dónde llegamos ayer. Ya podemos mostrar los elementos del arreglo. Aquí yo generé uno de 10 elementos, están numerados del 0 al 9. Y entonces el mayor aquí debe ser ¿cuál? El 87 en la posición 6. Vamos a ver si es cierto. Le damos al número 3 y me dice que el mayor es el 87 y está en la posición número 6. Bueno, entonces, recordando así rápidamente cómo lo hicimos lo del mayor, porque el menor prácticamente es lo mismo. Aquí lo que hicimos fue definir como mayor el primer elemento, por eso le asignamos la posición 0 del arreglo, que en este caso fue el 12. Y empezamos un ciclo a preguntar si el elemento que está en la posición I es mayor que ese valor mayor. Como el 17 fue mayor que el 12, entonces el 12 dejó de ser el mayor y ahora es el 17, que es lo que hicimos en esta asignación. Y guardamos también la posición. Le avanzamos y datos 12 es 4, pues no es mayor que 17, es falso y ahí no hacemos nada. Nos fuimos al siguiente elemento, pues estamos dentro de un ciclo. Y ahora el 28 se comparó con el 17, que era el vigente mayor. Eso fue verdadero. Se guardó el nuevo mayor, que fue ahora el 28, y también su posición, que es la 3. Se tiene que recorrer todo el arreglo. Entonces nos fuimos hasta la posición 4 y ahora el nuevo mayor ya no fue el 17, fue el 28. Y entonces aquí se pregunta si no es mayor que el 28 y ahí es falso. Bueno, aquí no lo puse, pero es falso. Esto es falso. Y cuando es falso, pues no hacemos nada. Entonces, en resumen, establecemos el mayor como el primero, el que está en la posición 0. Y luego, con un ciclo, preguntamos si cada elemento del arreglo, que está en la posición I, es mayor que esa variable. Y cuando sea verdadero, esa posición o ese elemento del arreglo lo asignamos a la variable mayor y también guardamos su posición que viene dado por el contador I. Para el menor, pues prácticamente lo mismo. Nada más que la pregunta es si es menor que el menor. Entonces, la idea es la misma. Por eso, me voy a ir al código y vamos a agregar la opción número 4, la del menor. Les digo, prácticamente es lo mismo que el mayor, la idea. Voy a copiarlo lo del mayor. Hasta aquí donde dice el break. Y entonces, aquí voy a poner el caso 4. Ahorita me va a marcar error porque se repite el caso 3. El caso 4 es el menor y su posición. Entonces aquí vamos a declarar, le puedo dejar la variable mayor, pero eso es lo que genera confusión. Si no ponemos nombres adecuados a las variables, a la hora que los volvamos a ver nos va a generar confusión. Si yo le dejo así mayor y lo sigo haciendo con mayor, pues va a funcionar, pero cuando lo revise nuevamente, pues ya no voy a entenderle igual. Entonces voy a declarar una variable que se va a llamar menor. Acá tenemos nuestras variables que van resultando. La variable menor, la posición pues voy a usar la misma. Entonces vamos a la opción 4 y aquí decimos que el menor es el primer elemento. La posición del menor pues viene siendo la 0 porque es la primera posición. Recordemos el arreglo a partir del elemento 1 y la pregunta que vamos a hacer ahora, ¿qué va a ser? Si datos sí es menor que el menor. Se trata de encontrar el menor de todos, ¿sí? Y entonces, si eso es cierto, quiere decir que encontramos un nuevo menor y lo guardamos. Lo guardamos aquí y la posición también la guardamos. Entonces ya cuando salimos del ciclo, podemos saber cuál es el menor. Entonces, el menor es
el menor, y su posición pues está en la variable posición. Bueno, ahí ya tenemos la opción del menor. Vamos a revisar. ¿Cuántos? Vamos a ponerle poquitos elementos, 7. Ahorita, si lo mostramos, pues tiene puros ceros, del 0 al 6, ¿verdad? Son del 0 al 6. Bueno, vamos a generar datos, que es la opción número 1. Ya los generó. Los revisamos nuevamente. Y ahora, ¿cuál es el menor? El menor viene siendo el 35 en la posición 2. ¿Será? Vamos a ver. Revisamos cuál es el menor. Es la opción número 4. Dice que el menor es el 35 y está en la posición número 2. Lo volvemos a mostrar. Y bueno, claro que el mayor ¿cuál viene siendo? El 87 en la posición 1. Entonces, le damos ahora el menor, digo el mayor. Ahí está el 87 en la posición 1. Muy bien, entonces ya tenemos de las opciones marcadas, tenemos hasta la número 4. Ahora, vamos a buscar un elemento en el arreglo. ¿Sí? La idea de esta opción, todavía no la implementamos, que por cierto no me salí, es si yo, por ejemplo, genero 6 números y luego ahí son los con puros ceros. Ahora sí voy a generar los datos. Y luego los muestro. Cuando yo le diga al usuario, ¿qué número quieres buscar? Y el usuario dice, quiero el 10. Y yo le tengo que decir, el 10 está en la posición número 3. Pero si me dice, por ejemplo, aquí, busca el 84. ¿Dónde está el 84 aquí? No está, ¿verdad? Entonces yo le debo decir que no está. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues con un ciclo primero le vamos a preguntar al usuario cuál número quiere buscar, ¿sí? Y luego, con un ciclo que recorra todo el arreglo, empezando del 0 y terminando en menor que len, vamos a preguntar si cada elemento lo vamos a controlar con una variable i o otro nombre, si no les gusta la i. Lo hemos hecho con la i. Entonces, le vamos a preguntar si cada elemento i del arreglo es igual que el valor que me dio el usuario. Si es igual, entonces ya no tiene caso seguir buscando. Solamente que no sea igual, entonces me voy al siguiente elemento. Si no es igual, me voy al siguiente elemento. Si no es igual, o sea, por ejemplo, si aquí me piden el 10, yo tengo que empezar a comparar desde el 0 con el ciclo. Y luego, entonces aquí yo pregunto, ¿el 10 es igual, el 18 es igual que el 10? Pues no. Entonces tengo que avanzar el contador a 1. Y pregunto, ¿el 26 es igual que el 10? No. Avanzo el contador a 2. ¿El 24 es igual que el 10? No. Avanzo a la posición 3, la i. Y ahí pregunto, ¿el 10 es igual que el 10? Y ahí, como es verdadero, ahí tengo que detener. Ya no tiene sentido que yo siga buscando hacia abajo. Entonces, por esa razón, aquí no es tan conveniente un ciclo for, porque el for pues, va a irse del principio hasta el final y tal vez no sea necesario irse hasta el final. ¿Cuándo sí se va a ir hasta el final? Por ejemplo, en el caso que yo decía que buscar el 84, pues aquí no lo va a encontrar, se va a ir al 1, no va a ser igual, se va al 2, no es igual, se va al 3. El contador va avanzando, llega hasta el 5 y el 34 pues tampoco es igual que el 84. En ese caso sí debe recorrer todo el arreglo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar un ciclo, pero no un for, sino un mientras. Mientras no lo encuentre, va a seguir buscando. Ok, entonces le damos aquí 0 y vamos a... Pásale. Vamos a abrir el caso 5. Caso 5. Este es buscar un elemento. ¿Sí? Bien, buscar un elemento. Entonces, vamos a preguntarle primero al usuario qué número quiere buscar. Entonces, system
número a buscar. Aquí no hay restricción, él me puede dar pues, el número que quiera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí eso lo voy a leer en una variable que voy a declarar. Voy a declarar la variable número a buscar. Como los elementos del arreglo son de tipo doble, pues esa variable tiene que ser de tipo doble. Y así le voy a poner número a buscar. Y bueno, se lo pedimos al usuario. Es tipo doble. Aquí sería número a buscar es igual al del teclado. Ahora vamos a pedir un tipo doble. Bien, ya tenemos el número que vamos a buscar. Ahora, dijimos que lo vamos a hacer con un ciclo mientras. Pero ¿mientras qué? Voy a seguir buscando mientras qué. Mientras que no sea igual. Entonces, lo podemos trabajar de diferentes formas. Ya ven, ahora que ustedes están haciendo los proyectos, pues no los hacen exactamente igual como yo a lo mejor lo pensaría. Y está bien, pues cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, aprovechando para utilizar una variable de tipo booleano que no usamos muy seguido, voy a declarar una variable de tipo booleano. Digo, porque a ustedes se les puede ocurrir de otra manera. Esa variable se va a llamar encontró. ¿Sí? Encontró. De tal manera que esa variable la vamos a iniciar con falso. Y mientras encontró sea falso, vamos a seguir buscando. Cuando lo encontremos, encontró, lo ponemos verdadero. Bueno, entonces voy a utilizar la variable i, ¿sí? Para empezar a buscar en la posición 0. No va a ser un ciclo for, va a ser un ciclo mientras. Entonces, y la variable encontró la voy a declarar como falsa, porque pues todavía no la he encontrado. Si no he empezado a buscar, no la he encontrado. Bueno, entonces ahora establecemos el ciclo mientras, y la pregunta aquí sería, mientras encontró es igual a falso. Bueno, no sé si voy a necesitar llaves. Y aquí lo que vamos a preguntar es si, ¿sí? El elemento i, que sería datos, subíndice i, la i empezó con un 0 porque es la primera posición, es igual al número a buscar. Si eso es verdadero, entonces quiere decir que encontró es igual a verdadero. ¿Sí? Y si no es igual, ¿qué tenemos que hacer? No, bueno, ese ya es falso. O sea, a ver, aquí en este, vamos a ver en este. Yo estoy buscando el 16. El usuario me dijo, número a buscar el 16. Aquí está nuestro arreglo. Bueno, este es edad, allá se llama datos. Entonces, la i empezó en 0. Por lo tanto, y el número a buscar pues es el 16. Entonces, aquí cuando la i vale 0, esta pregunta que estamos haciendo aquí, a ver, vamos a poner, esta pregunta que estamos haciendo aquí es si datos sí, como la i vale 0, nos estamos refiriendo hagan de cuenta que este es el arreglo de datos, no es, aquí se llama edad. Bueno, entonces lo que está preguntando es, lo que está en la posición 0 es el 18, ¿es igual que el 16 que me dio el usuario? El usuario acá me dio un 16. Y le digo, pues no es igual. Encontró sigue siendo falso porque no lo he encontrado. Pero entonces, ¿qué necesito hacer con la i si no lo encontró? Irlo incrementando. O sea, la i está en 0. Si no lo encontró, la i tiene que avanzar al 1 para que ahora pregunte por el 24. Y va a preguntar, ahora, a la siguiente vuelta, aquí le vamos a decir, en caso contrario, la i se incrementa. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos buscando el 16. La i valía 0 al principio, por eso preguntó si el 18 es igual que el 16, fue falso, entonces incrementó la i, y la i pues ahora no vale 0, ahora vale 1. Se regresa al ciclo y encontró sigue siendo falso porque no lo hemos encontrado. Y ahora, pero la i ahora vale 1, entonces ahora ¿qué va a preguntar?
si el 24 es igual que el 16. Y pues tampoco es falso. Entonces, ¿qué va a hacer con la i? Pues la va a incrementar. Ahora ya no va a valer 1, va a valer 2. A la siguiente vuelta la i va a valer 2 y entonces va a preguntar si el datos 2, que en este caso sería el 16, es igual al número que me dijeron. Y pues sí es igual, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese momento ponemos encontró es igual a verdadero, ya no incrementamos la i, se regresa a preguntar, esto va a ser falso porque encontró ya fue verdadero, y es cuando se sale del ciclo. Y entonces el número se encontró y la posición en donde se encontró es el valor en que quedó la i. Entonces le vamos a decir aquí. A ver, ya cuando salimos del ciclo, no necesité llaves porque es un if nada más lo que tiene el... Entonces aquí le vamos a decir, si está en la posición más i. En donde quedó la i, esa es la posición. Entonces, fíjense, vamos a ver, lo probamos. ¿Cuántos? Vamos a ponerle poquitos elementos, 5 elementos, ¿sí? Y vamos a generar datos y vamos a mostrar. Vamos a buscar el 72, ¿sí? Bueno, buscamos el 72. El ciclo va a trabajar más o menos así. La i empieza en 0. Y cuando la i empieza en 0, aquí, pregunta si dato sí, o sea, dato 0, es igual que el número que quiero encontrar. Yo quiero encontrar el 72. Entonces pregunta, 68 es igual que 72, y pues es falso eso. ¿Y qué? Entonces todavía no lo encontramos, encontró sigue siendo falso. ¿Qué hace con la i? La incrementa a 1. Y ahora, como la i vale 1, esta pregunta, en la otra vuelta del ciclo, ahora va a preguntar si el 69 es igual que el 72. Y pues no es cierto. Entonces, como no es cierto, se va por el lado falso y la i la incrementa a 2. Entonces la i empieza, vale 2 y ahora pregunta si el 53 es igual que el 72. Y pues no es. Como es falso, vuelve a incrementar la i ya no va a valer 2, la i va a valer 3. Y ahí pregunta si el 72 es igual que el 72. Y eso es verdadero. En ese momento, aquí lo pone verdadero, la i ya no se incrementa, se quedó en el 3. Cuando regresa, como encontró ya es verdadero, esto es falso y se sale. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar el 72. En el 5, buscamos el 72. ¿Sí? Y me dice que está en la posición 3. Ahora, el problema, vamos a checar otra vez los elementos del arreglo. Vamos a suponer que yo quiero buscar el 50. ¿Sí? A ver, vamos a buscar el 50. ¿Qué ahí tuvimos que puede pasar? La i va a empezar en 0. Y cuando la i vale 0, yo estoy preguntando si el 68 es igual que el 50. Y no va a ser. En ninguno va a ser. Por lo tanto, la i va a seguir creciendo. Va a seguir incrementándose. Va a preguntar por el 69, por el 53, por el 72. Y como no es igual al 50, la i va a incrementar a 4. ¿Sí? Entonces va a preguntar si el 44 es igual que el 50. Y no es igual. Porque no está, el 50 no está. Entonces, ¿qué va a pasar con la i? La va a incrementar a 5. Y cuando regrese, va a preguntar por la posición 5 y esa no existe. A ver, vamos a probar. Voy a buscar el 50, ¿sí? Para ver qué sucede. No está el 50. ¿Y qué sucede? Me lanza un error, porque la i se fue incrementando hasta llegar al 5, debe haber llegado nada más hasta el 4. Y pues como no la encontró, pues la i vale 5, quiso preguntar por la posición 5 que no existe y por eso lanza el error. Así es que nuestra condición para que termine el ciclo pues no es suficiente. ¿Cuándo debe terminar el ciclo? ¿Cuando lo encontró o cuando qué? Pues cuando ya se acabaron todos los elementos y no lo encontró. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a verificar con el valor de la i. Vamos a decir, mientras se encontró es igual a falso y la i es menor que el tamaño del arreglo. Ahorita el tamaño del arreglo era 5. La i debe ser nada más hasta 4. Si la i ya vale 5, esto como es un i, aunque esto sea verdadero y esto como es falso, va a ser falso y se va a salir.
Ahí tenemos que hacer ese ajuste. Y acá pues también avisar que no lo encontró. O sea, la variable encontró igual a falso, se puede quedar así con el falso. Cuando no lo encuentre, pues no lo encontró y debe ser falso, ¿no? Así es que aquí pues también nos falta un pequeño ajuste, decir, si encontró es igual a verdadero, quiere decir que sí lo encontró en la posición I. En caso contrario, quiere decir que es falso. O sea, encontró fue falso. Entonces aquí le decimos que no lo encontró. No está. No está ese número en el arreglo. ¿Sí? Ok, no está ese número. Entonces, vamos a checar. Aquí tiene que seguir buscando, o sea, la iba avanzando porque sigue pregunta por el siguiente, pero pues no es infinito. Esto debe terminar cuando ya no hay datos. Por eso ponemos esta condición. A ver, lo probamos. ¿Cuántos elementos tendrá el arreglo? Vamos a ponerle 7. Vamos a llenar de datos el arreglo y vamos a mostrarlos. Entonces, vamos a decir que voy a buscar el 11. Me debe decir que está en la posición 5. Si hay más valores 11, pues nomás me va a decir dónde está el primero. Entonces, vamos a buscar el 11. El 5, ahí está el 11. Me dice que está en la posición 5. Ahora, vamos a buscar un número que yo sé que no va a estar. Vamos a buscar el 1000. Ese yo sé que no va a estar. Entonces, ¿qué me debe decir? No está ese número. Pero ahí sí tuvo que recorrer todo el arreglo y darse cuenta que pues no estaba y encontró, se quedó en falso, nunca cambió. Ahora, cuando aquí cuando utilizamos variables de tipo booleano, yo les platico que en mis tiempos allá de los lenguajes con los que yo empecé a trabajar, no teníamos el tipo booleano. Entonces siempre lo teníamos que hacer a través de un entero que valiera 0 y 1. Si es 0 es falso, si es 1 es verdadero, o algo similar, ¿no? Pero pues aquí sí tenemos el booleano, entonces vamos a aprovecharlo. Aquí, en lugar de preguntar esto, lo podemos simplificar si lo dejamos, si lo preguntamos así. ¿Sí? ¿Qué viene siendo la admiración? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la admiración? Es un operador lógico. Aquí estamos usando dos operadores lógicos, el y este ¿cuál es? La admiración sola, ¿qué viene siendo? Admiración igual es cuando preguntamos si es diferente, pero la admiración solita es un operador lógico, es la negación, es la negación. Entonces, aquí, como encontró es una variable de tipo lógica, si le pongo la negación es, si no la encontró y la i es menor que datos, sigue buscando. Y acá cuando pregunta si le encontró es igual a verdadero, pues no tiene caso que le ponga si es igual a verdadero. Nada más le pongo así. Si encontró, acá, mientras no encuentre y la i sea menor que datos.len, sigue buscando. Ya cuando sale es, si lo encontró, no, es redundante preguntar si es verdadero, porque es de tipo lógico. Entonces, esto debe funcionar igual. Me voy a salir porque no lo hice aquí. ¿Cuántos elementos tendrá el arreglo? No sé, 200. Aquí sí ya está un poco más difícil encontrar un número, ¿no? Aquí son 200 elementos. A ver, sin ver, voy a buscar, a ver si está el 50. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En el 5, a ver si está el 50. Me dice que está en la posición 45. Vamos a ver si es cierto. El 7. Y en la posición 45 debe estar el 50. Aquí está el 50. Ahora, si yo le digo que busque, como sé que los números generados son entre 10 y 99, le digo que busque el 7 o el 8 y pues no lo va a encontrar. Pero ahí recorrió los 200 elementos del arreglo y no está ese número en el arreglo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí para buscar fue mejor utilizar un ciclo del tipo mientras. Bueno, entonces
Vamos a darle salida. Y a continuar. Dice, modificar un elemento. Cuando se generan los datos en el arreglo, pues ahí se quedan y mientras no los modifiquemos, esos valores van a seguir existiendo dentro del arreglo. La idea aquí es, por ejemplo, si yo lo ejecuto y le digo 5 elementos y luego el 1 y luego el 7. Aquí, si yo le digo, a ver, quiero que este 86, que está en la posición 2, pues que ya no sea 86, que sea otro número. Y el usuario lo va a capturar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es validar, le vamos a preguntar al usuario qué posición, no qué número, ¿eh? ¿Qué posición? ¿Qué posición quieres modificar? Él me va a decir la 2. Y yo le voy a pedir el nuevo número y lo voy a poner en la posición 2. Ok, bueno. Como le voy a preguntar el número, qué número de elementos, o sea, qué posición. A ver, vamos a... eso lo podemos validar porque la posición pues no puede estar más que entre los elementos del arreglo. Si son 20 elementos, nada más tiene que estar entre el 0 y el 19. Si me da una posición diferente, pues no se la voy a aceptar. Bueno, entonces, porque aparte si se la acepto y lo busco el número en esa posición, pues me va a lanzar un error. Entonces vamos a poner, modificar un elemento, ¿sí? La opción número 7, no es la 6, ¿verdad? Caso 6. Modificar un elemento. Insisto, no le vamos a preguntar el valor del elemento, sino la posición. Y como ya tengo una variable que se llama posición, pues la voy a aprovechar. Bueno, vamos a poner un mensaje y nos podemos auxiliar, pues ya más bien al usuario, diciéndole entre qué valores tiene que darme esa posición. Va a ser entre 0, bueno, le diríamos posición a modificar. Y entonces aquí le podemos decir, entre paréntesis, un 0, y luego le podemos complementar con, bueno, un guión aquí, y aquí le vamos a complementar con el tamaño del arreglo, o sea, no me puede dar cualquier número, tiene que ser entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Entonces aquí sería, datos.len menos 1, ¿sí? Queremos que haga esto, primero lo voy a poner entre paréntesis para que haga la resta, y luego voy a cerrar el paréntesis que abrí, así. A ver, así quedaría. Le estamos diciendo posición a modificar y le estamos pues mencionando, recordando cuáles son las posiciones. El 0 siempre va a ser el primero, pero el último, ¿cuál va a ser? El datos.len. Luego ya cerramos el paréntesis, bueno. Y le pedimos ese número, es un entero, ¿eh? Sería posición, es igual, esa variable ya la tenemos. Teclado.nexi. Y aquí vamos a poner una condición. Pero ahora le vamos a pedir, si le vamos a pedir el nuevo valor. Pero ¿por qué voy a poner el if? ¿Qué tal si el arreglo tiene 15 elementos? Nada más debo aceptar del 0 al 14. Pero el usuario me da el 23. Pues le debo decir que esa posición no existe. Por eso voy a poner este if. Si posición es mayor o igual que 0 y, o sea, tiene que estar entre 0 y posición es menor que datos.len. No puse 0, ¿eh? Dije una cosa e hice otra. Muy bien. Si eso es cierto, si posición mayor o igual que, es que igual que 0, ¿sí? Y posición, lo puse todo ahí, todo en desorden, ¿verdad? Es que se me hace que me movió algo la ayuda y quedó ahí. Ahora sí,
Si posición es mayor o igual que 0 y tiene que ser un y, ¿sí? ¿En dónde? Este es a ver, si posición es mayor o igual que 0 y posición es menor que datos.len, si esto es cierto, ¿dónde está el? Ah, pues sí, no me dices. Bueno, gracias. Sí, ahí tenía dos iguales. Ok, sí, nada más el igual es doble igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy checando esto? Porque el usuario me va a dar una posición y yo tengo que validar que sea una posición real dentro del arreglo. Entonces, solamente que esto se cumpla, yo le voy a preguntar al usuario cuál va a ser el valor. Inclusive, le voy a mostrar el valor actual. Le voy a decir system, le voy a decir valor actual y pues el valor actual viene siendo datos en la posición que me dijo el usuario. Aquí, posición, ¿verdad? Le estoy como recordando, a ver, este es el que vas a cambiar. Primero le muestro el número que está ahorita en esa posición y luego le pido el nuevo valor. Entonces ya le digo, voy a declarar otra variable acá que se llame nuevo valor. Nuevo valor. ¿Eh? Y este se lo voy a pedir aquí. Le voy a decir, eh, system, nuevo valor, así. Y pedimos ese valor así. Nuevo valor es igual a teclado next doble. Porque lo que vamos a modificar es el dato que está en la posición, ¿sí? Así, posición a modificar primero. Luego ya que la validamos, ahora le preguntamos el dato que vamos a poner en esa posición. Y entonces ya cuando me dé ese dato, pues lo voy a asignar a datos, subíndice, posición, es igual al nuevo valor. A ver, estamos pidiendo una posición. Le avisamos, así como que entre qué valores debe estar. De todos modos lo validamos y si está entre esos valores, entonces ya le decimos cuál es el que está ahorita, le pedimos el nuevo valor y lo actualizamos. En caso contrario, acá en caso contrario, pues quiere decir que el valor, la posición que me dio no existe en el arreglo. Vamos a decirle eso. Esa posición no existe en el arreglo, ¿sí? Ok. Y aquí inclusive le podemos decir, les podemos avisar que ya se cambió. Valor actualizado. ¿Así? Entonces, la idea es que pueda modificar un valor del arreglo, ¿ah? Ok, entonces, si me dan una posición correcta, se la muestro para que vea el valor que está actualmente, le pido un nuevo valor, lo actualizamos y le avisamos. Y luego ya al mostrar, pues se debe reflejar. Vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a poner unos 12 elementos, ¿sí? Y pues vamos a generar datos. Y vamos a suponer que los voy a mostrar. A ver, yo quiero cambiar este 95 por otro número. ¿En qué posición está? En la 10, ¿verdad? Ok, perdón, en la 9. Está en la 9, voy a cambiar 95. Entonces, le digo modificar un elemento. Me está diciendo que la posición a modificar es del 0 al 11 nada más. Ahí debía haberle puesto print y no print ln. Nada más, como son 12 elementos, la posición nada más está entre 0 y 11. Si aún así el usuario dice, no, pues yo le pongo la 14 a ver qué pasa, pues me va a decir que esa posición no existe en el arreglo porque está validado. Aquí está validado. Ok.
Dejen, bueno, le voy a decir ahora, otra vez el 6. Y ahora sí le voy a decir la posición 9. Esa posición 9 va a hacer que esto sea verdadero. Y entonces me dice, el valor actual es el 95. ¿Cuál es el nuevo valor? Le digo, pues ahora va a ser 500. Y me dice que el valor ya está actualizado. ¿Cómo lo puedo verificar? Pues me voy al 7 y en la posición 9 debe estar el 500. ¿Sí? Es lo que hizo esta opción. Ahora, como les digo, son operaciones básicas sobre el arreglo. Pueden decir, no, pero eso, ¿para qué nos puede servir o cuándo lo vamos a usar? No, es para entender cómo funciona el arreglo, cómo manejar los subíndices. Es lo complicado de los arreglos, el manejo de los subíndices. Entonces, bueno, nos faltan dos. Vamos a hacerlos de una vez, que al cabo es rápido. Voy a poner aquí 0. Miren, nada más aquí dejen que no sea print ln, que sea print. Bueno, de las opciones que faltan, una es recorrer el arreglo, mostrar en orden inverso. A ver, si yo quiero mostrar este arreglo, normalmente lo que hacemos es un ciclo del 0 al 4 o a datos len menos 1, en este caso de datos len menos 1, y que me vaya mostrando los elementos del arreglo. Como la iba avanzando, me muestra el 18 y luego el 24 y luego el 16. ¿Qué tenemos que hacer para mostrarlo inverso? Tenemos que recorrer el arreglo al revés. O sea, tenemos que empezar de datos len menos 1, o como se llama el arreglo menos 1, y tenemos que terminar en 0. Y la i, el contador, en lugar de ir incrementando, debe ir decrementando. Entonces vamos a hacer esa opción, la número 8, ¿sí? La opción número 8. Este sería mostrar invertir, ¿sí? Es muy parecido al de arriba. El ahí empezó en 0 y terminó en menor que n. Bueno, aquí en lugar de n vamos a utilizar datos.len. Y la i fue incrementándose. Bueno, este ciclo debe empezar, pero en el último elemento. ¿Cuál es el último elemento de la regla? Sí, pero ¿cómo? En variables, ¿cuál sería? A ver, aquí este es el último elemento, ¿no? N. Le ponemos menor que n porque no debe llegar hasta ese número, debe llegar uno antes porque empieza de 0. Entonces aquí el último elemento está en datos.len menos 1. Si el usuario dice son 15 elementos, 15, entonces están del 0 al 14, el último es el 14. ¿Cómo llegó ese 14? Pues datos.len, que es 15, menos 1 me da 14. Bueno, y aquí viene lo interesante. La condición es mientras la i sea mayor o igual que 0, porque la i va a ir decrementando en lugar de incrementar. ¿Sí? Y la salida es igualita que esta. Esa no cambia para nada. Nada más cambiaron los límites del ciclo y el recorrido. Aquí fue, empezamos del último elemento, mientras la i, como va a ir decrementando, entonces, en este caso empezó del 4, datos.len, aquí vale 5, menos 1 es el 4. Y la i tiene que ir decrementando, por eso aquí dice y menos menos. Pero ¿hasta dónde debe llegar? Nada más hasta el 0. Entonces, mientras la i sea mayor o igual que 0, la i va a empezar de 4, luego va a ser 3, y luego 2, y luego 1, y luego 0. Ok, vamos a checar. Vamos a poner poquitos elementos y a generar los datos aleatorios y a mostrarlo. Vean cómo aquí está del 0 al 4 y el último es el 39, ¿no? Vamos a decirle el 8 y el 8 va del 4 al 0, ¿sí? Y están al revés, los está mostrando al revés, porque está recorriendo el arreglo al revés, ¿sí? Eso a veces es necesario. Bueno, nos falta la última opción, que como les digo, es que hoy empezamos un poquito más tarde. La última opción es la más complicada, bueno, la que nos falta. Esta es la más complicada. Pero, porque ordenar un arreglo no es tan sencillo.
ya vimos nosotros que para encontrar el mayor o el menor, inclusive ahorita, ustedes cuando les tocó en el proyecto 2, que ordenar 4 letras, ordenar 3 números, no es nada sencillo. Entonces, hay métodos de ordenamiento ya establecidos, ya probados, unos más eficientes que otros. Y pero para nosotros va a ser la opción más fácil porque vamos a utilizar una función de Java. Entonces voy a hacer la opción número 9, así rápidamente. No tiene caso dejarla para el lunes. Vamos a poner la opción número 9. Aquí no puse el switch, ¿verdad? Digo el break. Bueno, les digo, la opción número 9 en realidad es la más complicada, pero como hay una función que lo va a hacer por nosotros, se va a convertir en la más fácil. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar una librería que se llama Arrays. ¿Sí? Y tiene un método, una función que se llama sort. Y a esa función le mandamos el arreglo y ya. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es agregar la librería. ¿Sí? Aunque a veces ya la agrega, creo que ya la agregó. Acá ya agregó la librería. Y ya está ordenado. Como les digo, internamente es lo complicado. Entonces aquí nomás le vamos a decir, pues que ya terminamos. Así, datos ordenados. ¿Sí? Y bueno, su break aquí. Y ya, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues lo voy a generar otra vez poquitos datos, 6 datos. Vamos a generar esos datos. Los voy a mostrar. Vean cómo, a ver, ¿cuál es el más pequeño? El 14. Y el más grande, el 85. Cuando los ordene, el 14 debe quedar en la posición 0. El ordenamiento, pues no cambia de posición los datos porque los compara y luego los cambia hasta que quedan ordenados. A ver, debe quedar en la posición 0 el 14 y en la posición 5 debe quedar el 85. Vamos a ordenar el 9. Dice que ya los ordenó bien rápido, ¿va? Vamos a ver el 7. Y entonces vemos que aquí ya están ordenados, del menor al mayor. Sí, eso lo hizo la función sort. Es la que vamos a usar para ordenar un arreglo. Y si lo queremos ver del mayor al menor, pues nada más le decimos que lo muestre descendente. ¿Sí? Y ya está. Ahora del mayor al menor. Bueno, yo sé que fue un poquito rápido, pero ahí ustedes lo checan con más calma. Más deje, bueno, voy a pasar lista, ¿eh? Si hay dudas, pues las dejamos para después, ¿no? Porque ahorita ya no hay tiempo. ¿Eh? A ver.